A lo largo de la historia de la guerra naval, ha sido una práctica común absorber un buque enemigo capturado en la propia flota, aumentando los números y reemplazando las pérdidas. Un hecho común en los días de los grandes veleros, donde se disparaban cañonazos entre sí, pero con la invención de los proyectiles de alto explosivo, a menudo los buques enemigos capturados estaban demasiado dañados durante la lucha para ser útiles para alguien. No obstante, hubo excepciones. En el episodio de hoy, escucharemos la historia de cómo un submarino alemán, el terror de los convoyes aliados, terminó izando la bandera blanca de la Marina Real y uniéndose a la campaña contra las ambiciones nazis en el mar. Esta es la historia del submarino de la Marina Real. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Para la Kriegsmarine alemana, la guerra había llegado antes de lo que habían anticipado, y a pesar de poseer una fuerza naval moderna y relativamente avanzada en 1939, aún así estaban en desventaja numérica frente a los británicos y franceses en términos de barcos de superficie. Por lo tanto, recordando la efectividad de la flota de submarinos del Kaiser en la guerra anterior, en la que Gran Bretaña estuvo muy cerca de ser sometida por hambre, ya que los alimentos, combustibles y materiales de guerra provenientes del extranjero eran torpedeados a voluntad, Hitler decidió adoptar una política similar e instigó un masivo programa de construcción de submarinos. Al estallar la guerra, Alemania tenía 57 submarinos de alta mar, pero para finales de 1940 ese número casi se habría duplicado, mientras que solo en 1941 se construirían casi 4 veces ese número. Sin embargo, aunque Alemania construyó excelentes submarinos, como dicta el adagio, un arma solo es tan buena como la persona que la maneja. Un submarino puede construirse y lanzarse más rápido que el tiempo que un marinero tarda en adquirir experiencia vital navegándolo. Por lo tanto, con el creciente número de barcos construidos y la necesidad de tripulaciones, más marineros inexpertos eran enviados para manejarlos. Se creía que al distribuir a los oficiales experimentados y a los rangos superiores no comisionados entre la flota, podrían inculcar su experiencia en los nuevos hombres de submarinos. Pero este no siempre fue el caso, como se tipifica en la historia del U-570, lanzado el 20 de marzo de 1941, el U-570 tendría una carrera corta. A pesar de parecer un submarino alemán, cumplió su promesa. De la clase Tipo 7 con 703 ejemplares en distintas variantes, sigue siendo el submarino más producido. Como Tipo 7C, estaba armada con 14 torpedos, un solo cañón naval de cubierta SKC-35 de 8.8 centímetros y con un alcance operativo de 8.500 millas con energía diésel. La amenaza que el U-570 y su clase presentaban para los convoyes aliados no podía ser subestimada. El U-570 estaba comandado por Hans Ramlow, de 31 años. La tripulación del submarino se reunió y se entrenó rápidamente en el verano de 1941 para unirse pronto al esfuerzo de guerra. La tripulación del U-570 ejemplificaba la creciente fuga de cerebros entre los submarinistas alemanes, ya que el cuerpo de submarinos se hinchaba, con la gran mayoría recién salidos de su entrenamiento naval básico antes de unirse al barco. La inexperiencia en los submarinos se extendía hasta el capitán, ya que aunque Ramlow había servido en la Marina alemana durante 30 años, el U-570 fue el primer submarino que utilizó el U-570. Recientemente se incorporó al cuerpo de submarinos. Realizó un crucero de entrenamiento con el U-58 en abril de 1941 antes de mandar el U-570. Los instructores se esforzaron para prepararlos, pero el entrenamiento solo puede llevar a los hombres hasta cierto punto. El 24 de agosto de 1941 se envió el U-570 al cuerpo de submarinos. U-570 y su tripulación inexperta para enfrentarse a los aliados. La inteligencia alemana creía que una gran concentración de barcos mercantes aliados pasaría al sur de Islandia en los próximos días,
y el U-570 se uniría a otros 15 submarinos que estarían cazándolos. Saliendo de su base en Noruega ocupada, el submarino estaba lleno de suministros para un viaje de 4 semanas, pero el viaje era peligroso. El submarino fue enviado a gran parte del viaje al Mar del Norte. El submarino estaba en superficie, usando sus motores diésel para cargar las baterías para su inmersión. No obstante, había peligro de ser detectados por aviones patrulleros de la RAF desde Escocia, Irlanda del Norte e Islandia. En la mañana del 27 de agosto, el U-570 se enfrentaría a este peligro de frente, cuando un avión de patrulla marítima Lockheed Hudson de la RAF del nombre 269 Escuadrón avistó el submarino alemán merodeador y atacó. No obstante, Ramlo y sus hombres tuvieron suerte. Las cargas de profundidad no se liberaron, lo que permitió que el submarino escapara indemne sumergiéndose en las aguas turbias. Habiendo pasado el peligro, el incidente le dio a Ramlo una excusa para mantener el submarino sumergido, con el fin de dar un respiro a algunos de su tripulación del mareo, al que muchos de ellos habían sucumbido por navegar en la superficie agitada. Alrededor de las 1050 horas, Ramlo decidió que era hora de emerger y recargar las baterías. La suerte que había protegido su submarino se evaporó, dejándolo listo para partir. El submarino estaría listo para partir de manera espectacular, pues después de haber escaneado primero la región a través del periscopio y no ver ningún barco, el U-570 emergió casi inmediatamente debajo de otro Hudson del mismo escuadrón que el avión anterior. No fue hasta que Ramlo estaba subiendo por la escotilla hacia el puente y escuchó el rugido de los motores derechos del Hudson que se dio cuenta del peligro en el que estaban. Ordenó que el submarino se sumergiera rápidamente, pero antes de escapar, el U-570 fue sacudido por 4 explosiones en el agua a su alrededor, de un palo de cargas de profundidad de 250 libras, una detonando a solo 10 metros de distancia. El sonido dentro del submarino era ensordecedor y aterrador para los marineros, muchos de los cuales nunca antes habían sido parte de la experiencia nerviosa de ser cargados en profundidad. El submarino experimentó daños leves debido a una explosión, causando fugas menores que amenazaban con liberar gas cloro en el compartimento de la batería. Unos torpedos mal almacenados podrían destruirlo. A pesar de estar listo para la batalla, los torpedos se soltaron, impactando la cubierta. Ramlo perdió el control de sus hombres, quienes ahora estaban dominados por un terror incontrolable. Pensaban que el submarino estaba a punto de hundirse, que uno de los torpedos estaba a punto de detonar, que se asfixiarían por el gas, o que más bombas de la RAF estaban a punto de caer sobre ellos. Independientemente de su motivación, no querían tener más parte de este horror. Ramlo ordenó que el submarino emergiera a la superficie, y una vez que salió del agua, los hombres comenzaron a aparecer en la cubierta, solo para encontrarse siendo objeto de disparos de las unidades de Hudson en órbita, hasta que, para total asombro del líder del escuadrón piloto James Thompson, los vio agitando una bandera blanca de rendición pidiendo asistencia por radio. Pronto se unió a Thompson un hidroavión Catalina de la RAF, que aterrizó en el agua cerca del submarino para llevar a cabo la rendición. Antes de su llegada, Ramlo arrojó libros de códigos y piezas de su máquina de codificación Enigma por la borda para evitar que cayeran en manos británicas, sin saber, por supuesto, que para entonces la inteligencia británica ya había descifrado gran parte de sus secretos. Ramlo también había informado de su situación al mando naval alemán y al jefe de los submarinos, el almirante Karl Dürnitz, quien ordenó a cualquier submarino cercano que acudiera en ayuda del U-570. Los británicos interceptaron este mensaje y, sin querer perder su premio, ordenaron una flotilla de barcos y aviones a la zona, lo que llevó a que el U-87 fuera bombardeado en profundidad tratando de llegar a la posición de Ramlo, pero lograron escapar de la destrucción. Un arrastrero de armas de la Marina Real, el Northern Chief, llegó a la escena con órdenes de hacer lo que fuera necesario para evitar que la tripulación alemana hundiera su barco, y por lo tanto, su capitán les informó que dispararía a cualquiera que viera tratando de sabotear los submarinos. Si eso no lograba forzar su cooperación, luego les informó que si intentaban hundir los submarinos, estarían cometiendo suicidio, ya que no intentaría rescatar a ninguno de ellos de las aguas heladas. Temiendo que los alemanes colocaran explosivos en los submarinos, los británicos los mantuvieron a bordo hasta que el U-570 pudo ser abordado y registrado. Una vez hecho esto, la tripulación fue retirada y el submarino remolcado a Islandia, donde fue varado para evitar que se hundiera.
El primer ministro británico Winston Churchill estaba absolutamente encantado con la noticia de que un submarino había sido capturado relativamente en medio de la noche, y el submarino había sido capturado por el submarino, y exigió que las mejores mentes de la Marina Real se dedicaran a examinarlo en busca de cada posible secreto y ventaja que pudiera inclinar la balanza de la guerra en el mar a favor de los aliados. La inspección inicial del barco en la playa de Islandia reveló algo desconcertante para los británicos. Específicamente que, a pesar de la rendición de la tripulación, los daños eran relativamente leves y se concluyó que una tripulación bien entrenada podría haberse salvado a sí misma y a sus submarinos del ignominioso destino de la captura. Esta fue la primera pista para los almirantes británicos de que todo no estaba bien entre el cuerpo de submarinos, que para entonces había construido una reputación temible que el propio Churchill admitiría más tarde que era lo único que realmente le asustaba durante la guerra. Los interrogatorios de la tripulación reforzaron este hecho. A pesar del esfuerzo por destruir los libros de códigos, todavía se descubrieron muchos documentos útiles a bordo de los submarinos, incluyendo un manual del capitán que ayudó en cierta medida a los británicos a entender los procedimientos, la jerga y las referencias de la Marina alemana. Pronto los británicos, 2 oficiales de la Marina de Estados Unidos acompañaron al equipo de inspección, interesados en los torpedos Torpedo G-7A a bordo, uno de los cuales fue enviado a los Estados Unidos a pesar de su neutralidad en la guerra. Tras las reparaciones, los submarinos partieron de Islandia el 29 de septiembre de 1941 hacia el astillero Vickers en Barrow, Inverness, Inglaterra, escoltados por 2 destructores británicos para su protección. Aunque el U-570 fue muy publicitado por la propaganda británica tras su captura, no fue el primero en ser capturado. Anteriores, como el U-110, se mantuvieron en secreto para no alertar a los alemanes de la captura de piezas clave de la máquina Enigma. Sin embargo, con el U-570 no hubo necesidad de tal secreto, lo que llevó a Ramlow a enfrentar un juicio por cobardía e incompetencia por sus compañeros submarinos y la captura de los submarinos por los británicos, los capitanes de submarinos en su campo de prisioneros de guerra. Las reparaciones de la compañía Vickers resultaron problemáticas debido a la falta de familiaridad con el diseño del submarino por parte de los trabajadores y 4 torpedos atrapados en la proa como resultado del daño de las cargas de profundidad de Hudson. Un equipo especialista fue encargado de liberarlos y desactivarlos, un trabajo altamente peligroso, realizado con gran parte del muelle, donde se mantenía el submarino evacuado en caso de que las armas detonaran. La pregunta ahora era qué hacer con los submarinos. Churchill mismo tenía varias ideas. Su preferida era entregarlo a los americanos, quienes podrían estudiarlo y repararlo, compartiendo los datos con los británicos, mientras que otra era asignarlo a una tripulación yugoslava que podría usarlo para interrumpir las operaciones alemanas en los mares Adriático y Mediterráneo. Sin embargo, enfrentó una fuerte oposición de la Royal Navy que quería retener el control del submarino para su propia investigación. Así, el submarino fue reparado a plena capacidad operativa para permitirle realizar pruebas de mar y ser utilizado como base para el submarino. Para evaluar las capacidades completas del tipo 7C, otras pruebas fueron más creativas e involucraron la construcción de modelos a escala para probar la efectividad de nuevas bombas antisubmarinas de carga conformada, mientras que la sala de control fue meticulosamente replicada en tierra para entrenar a los equipos de abordaje que podrían ser llamados a capturar más submarinos en el futuro. Dado que ya no estaba en la Marina alemana, la designación U-570 ya no parecía apropiada para un buque bajo el mando británico. Y así fue comisionado con el nombre HMS Graf, la G, denotando que era un buque alemán capturado, mientras que el nombre se inspiró en el volumen de diagramas y esquemas que se habían hecho de él desde su captura. Después de un año de estudio intenso, se determinó que poco más se podía aprender del HMS Graf, y por lo tanto, habiendo perdido su valor como fuente de inteligencia, los británicos se sintieron lo suficientemente cómodos para liberar el buque para el servicio activo contra sus antiguos propietarios. El 8 de octubre de 1942, el HMS Graf partió de Holy Loch, en Escocia, para su primera patrulla de guerra para los aliados, bajo el mando del teniente Peter Barnsley Marriott, quien había estado involucrado en gran parte de las pruebas de mar del U-Boat, y por lo tanto se le veía como el mejor hombre para el trabajo.
Durante la patrulla, el U-Boat estaba navegando al noreste del Cabo Ortegal, cazando U-Boats que regresaban de ataques a los aliados, barcos en el Mediterráneo y alrededor de África del Norte, cuando fue avistado por un avión de patrulla marítima Focke-Wulf FW-200 Cóndor de la Luftwaffe. El Cóndor atacó mientras Marriott ordenaba al Graf sumergirse y el U-Boat, una vez más, evitó por poco la destrucción, pero mientras lo hacía, los hidrófonos del Graf detectaron otro submarino cercano. Siguiendo el sonido, Marriott observó a través del periscopio otro U-Boat alemán, el U-333, que intentaba escapar de regreso a la base, después de haber sido dañado tras ser embestido por un buque de guerra británico. Marriott atacó con 4 torpedos, y pronto los sonidos de las detonaciones le convencieron de que había alcanzado su objetivo, reclamando la primera víctima del Graf. Sin embargo, más tarde se descubriría que este no era el caso, ya que el U-333 evadió los torpedos, que luego procedieron a autodetonarse. La segunda patrulla del Graf comenzó el 19 de noviembre de 1942 e involucró la búsqueda de un barco italiano, el Cortalazo, que transportaba más de 2.000 toneladas de gas en medio de la noche. El U-233 logró escapar del barco, y el U-233 logró escapar del barco, y el U-233 logró escapar del barco y fue hundido por el destructor británico HMS Redoublet en ruta. Al regresar al puerto a principios de diciembre, el U-Boat fue nuevamente preparado para zarpar del Erik en las islas Shetland, en la víspera de Navidad de 1942. Junto con otros 3 submarinos británicos, su objetivo era el crucero alemán Almirante Ipa operando desde Noruega. El almirante Ipa tenía la tarea de interceptar los vitales convoyes rusos y estaba formidablemente armado en comparación con los destructores y portaaviones ligeros a menudo empleados en el servicio de escolta. 2 días antes de que el Graf dejara los puertos, un convoy designado TAB-51B dejó Escocia, compuesto por 14 barcos mercantes cargados de suministros, incluyendo 202 tanques y 120 aviones de combate, y estaba protegido por una flotilla de destructores y dragaminas. El almirante Ipa, junto con otro crucero, el Lützow, y 6 destructores, salieron para interceptar y el 31 de diciembre de 1942 se enfrentaron al convoy, hundiendo un destructor británico y un dragaminas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algún daño al vital convoy, llegó una fuerza de cruceros británicos cercanos, lo que provocó la retirada de los alemanes. Graf y los otros submarinos británicos fueron en persecución de los alemanes, y Marriott pudo espiar al crucero a través de su periscopio. Sin embargo, estaba fuera de posición para un ataque y no pudo escapar, para alcanzar al crucero mucho más rápido. Por lo tanto, se conformó con atacar a 2 de los destructores, lanzando una serie de 4 torpedos a una distancia de 7.000 yardas y casi repitiendo lo que sucedió con el U-333. La tripulación de Marriott escuchó los torpedos detonar, creyendo que habían logrado un impacto, pero en realidad habían fallado sus objetivos previstos y los torpedos se autodetonaron. Graf luego regresó a Lohwig, pero mientras la patrulla falló en su objetivo de hundir al almirante Ipa, los aliados habían logrado un gran éxito con el U-333 y los torpedos detonaron. Graf luego regresó a todo el asunto. Hitler estaba tan enfurecido por la falta de éxito de su flota de superficie contra los convoyes que ordenó que gran parte de ella fuera desechada y en su lugar se centrara en la construcción de submarinos. Mientras tanto, la Marina Real estaba aprendiendo algo más sobre el submarino tipo 7 con el HMS Graf, y eso era cuanto apoyo técnico requería desde la costa. Con escasez de repuestos, especialmente en lo que respecta a las baterías, que necesitaban ser cargadas mucho más regularmente que los submarinos americanos o británicos equivalentes, el HMS Graf fue retirado de las líneas de frente y en su lugar adoptó varios roles de entrenamiento, lo que sería menos exigente para sus componentes mecánicos, aunque su carrera en el frente había sido cualquier cosa menos espectacular. Sin embargo, había contribuido en gran medida a ayudar a derrotar la amenaza del submarino en febrero. En 1944 Graf fue retirado del servicio para probar nuevas cargas de profundidad. En un submarino de tamaño completo, el 19 de marzo de 1944, mientras era remolcado desde Chatham hasta Clyde para su desguace final, como si en un último acto de desafío, la línea de remolque del submarino se rompió debido al mal tiempo y el barco encaló cerca de Cold Point. Allí fue abandonado y finalmente desguazado, poniendo fin a la historia del submarino de la Marina Real.
Ahí tienes la historia del U-570 Imesgraf. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones. Y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.